Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos amigos televidentes. En la primera parte de este programa voy a conversar nada más ni nada menos que con Juan Carlos Ugarte. Él es dirigente del PSUV, exdirector del SAIME y otras cosas más. ¿Cómo le va? ¿Cómo se siente? Bien, Carlos, todo bien, gracias a Dios. ¿Está mejor? Entrando ya en la calma, en paz, gracias a Dios. Venezuela está en paz, la gente está haciendo su vida cotidiana como tiene que ser después de un proceso electoral y después de que, bueno, lamentándolo mucho, hubo una arremetida del fascismo en contra de los venezolanos, en contra de la paz, que es lo más importante, algo tan necesario para un país, ¿no? La paz. Un país convulsionado no puede avanzar, no puede progresar. Gracias a Dios que, bueno, fueron muy pocos los vándalos, los violentos, fueron muy pocos y fueron neutralizados. De manera pues que Venezuela entra en otra etapa. Se hicieron las elecciones, salió fortalecida la democracia, salió fortalecida las instituciones y la paz vuelve a estar presente en la vida de todos los venezolanos, que es lo que necesitamos. Una Venezuela que esté trabajando. Hoy tenemos una Venezuela produciendo. Tenemos que recordarnos que Venezuela hoy produce casi todo lo que consume. Eso es un indicio de soberanía, de progreso. Algo se ha hecho muy bien, que tenemos una Venezuela que está produciendo. Más allá de la actividad petrolera, que era lo que teníamos nosotros, que es lo que siempre pregonaba el comandante Chávez, siempre quiso el comandante Chávez, diversificar nuestra economía, que no dependiera únicamente de la renta petrolera. Hoy estamos exportando otros rubros, aparte del petróleo. Y la producción de petróleo va en aumento cada día, recuperando pues la producción que hayamos tenido tiempos atrás. Pero siguen los problemas sociales, ¿no? Siguen los problemas, algunos problemas que la gente se queja todos los días, que si los servicios, que si no hay abastecimiento, otras cosas que en el día a día necesita el venezolano. Mira, son cosas, lógicamente que siempre van a haber problemas, son cosas que hay que resolver, pero tenemos que poner la lupa, ¿no? Y el acento por qué se han generado esos problemas. Y eso es algo que nosotros tenemos que hablar con la gente. Tenemos que hablar con la gente para que entienda que esos problemas han sido generados por, la falta de recursos. ¿Por qué hay falta de recursos? Bueno, un país bloqueado, un país con sanciones, mal llamadas sanciones, pues son medidas coercitivas, que van en contra de los venezolanos, porque la gente dice, no, es que sancionaron al presidente Nicolás Maduro. No han sancionado al presidente Nicolás Maduro. Están sancionando a todos los venezolanos, porque esas sanciones, esas medidas coercitivas, le afecta al venezolano común, al venezolano de a pie, que ve disminuido su poder adquisitivo, que ve cómo algunos servicios no funcionan como es debido, como se quiere. Esa es la causa, la razón. Y eso debe entenderlo el pueblo venezolano, eso tenemos que hacerlo nosotros. Entrar en conversación, en contacto, en diálogo con esa gente para que entiendan por qué han sufrido pues todas estas carencias. Y esas carencias, esas sanciones y esas medidas coercitivas se lograron gracias al llamado de la oposición. Tenemos que recordarnos quién pidió las sanciones contra Venezuela. Leopoldo López, María Corina Machado, Julio Borges, salieron fuera del país a pedir medidas, que se implantaran sanciones en contra del pueblo venezolano. Y aparte de eso, no conformes con eso, pidieron también intervención militar, porque ellos no tienen la capacidad de liderazgo como para ganar unas elecciones. No tienen. Pero nada de eso ha ocurrido. ¿Ah? Nada de eso ha ocurrido. Bueno, la intervención militar no ha ocurrido, pero las sanciones sí. Ajá. Las sanciones sí ocurrieron. Las sanciones le hicieron un grave daño al país. ¿Cuál daño? ¿Cuál daño? La falta de ingresos, producto de la renta petrolera. No podíamos comercializar absolutamente nada. La producción petrolera cayó casi 30.000 barriles diarios. Eso es producto de las sanciones. Según hoy el presidente, eso está resuelto. ¿Qué está resuelto? Las sanciones, lo de las sanciones. No, las sanciones. Están normalizándolas.
perdón, los pedidos a Venezuela. se han aliviado algunas sanciones, pero hay sanciones que todavía existen. Hay sanciones que todavía existen. Pero ¿por qué nosotros hemos podido superar o ir superando estas sanciones? Bueno, producto de las políticas que ha implementado el presidente Nicolás Maduro. Bueno, ha sido de verdad una labor titánica por parte del presidente de llevar adelante un modelo económico donde no dependamos única y exclusivamente de la renta petrolera. Hoy el 97% de lo que nosotros comemos lo producimos aquí en Venezuela. Y aparte exportamos algunos rubros hacia afuera, exportamos camarón, exportamos arroz. O sea, eso ha sido posible en medio de una guerra económica, en medio de unas sanciones. Pero imagínate tú si nosotros no hubiéramos tenido sanciones, que aparte de nosotros aumentar la producción, nosotros hubiéramos podido haber comercializado con los demás países del mundo nuestro principal producto, que es el petróleo. Venezuela estuviera en una situación totalmente distinta. Pero eso no podía permitirlo la oposición. Eso no podía permitirlo el imperio norteamericano, que Venezuela pudiera crecer cada día y cada día más, como lo hizo con el comandante Chávez. Nosotros tenemos que recordarnos, después del paro petrolero, después en el 2004, cómo Venezuela creció de una manera exponencial. Los venezolanos tenían el salario más alto de América Latina, teníamos nosotros la posibilidad de viajar, inclusive el venezolano común, ese venezolano de a pie que nunca tuvo la oportunidad de salir del país, pudo salir. Eso ocurrió en tiempos del comandante Chávez. O sea, producto de esa visión que tenía de siempre favorecer al pueblo. Y esa es la visión que tiene el presidente Nicolás Maduro, pero lo ha tocado muy duro. Pero hay sectores de oposición que se han plegado al gobierno. ¿Hay sectores de oposición? Que se han plegado al gobierno, que están ayudando, ¿no? Desde el punto de vista político. Bueno, se han plegado, no, han entendido. Hay sectores de oposición que uno tiene que aplaudir. Ajá, sectores de oposición que están en desacuerdo con las sanciones y que lo han dicho públicamente. Ah, por eso. Bueno, bien, eso no es estar plegado al gobierno. Ah, no. O sea, no, ellos se oponen al gobierno. Son oposición, pero tienen una postura es lo que llaman nacionalista. Colaboracionistas. No, tienen una postura nacionalista, quieren a su país, aman a su país. Y por encima de la diatriba política, por encima de la postura que puede tener un opositor, bueno, está por encima los intereses de Venezuela. Y por eso es que esta gente, bueno, es vista como era cara por parte de la población. Esas posturas yo creo que le hacen bien a Venezuela. Tenemos que tener una oposición sana, una oposición constructiva, una oposición que valore al ser humano, que quiera al pueblo venezolano y que quiera su patria. Esa es la verdadera oposición que a nosotros nos hace falta. Que no quiera el gobierno, que no quiera a Nicolás Maduro, bueno, perfecto, no lo quiere. Eso es la oposición en su conjunto, hay sectores de la oposición radicales y otros que son, claro, desde el punto de vista, tolerantes. Claro, es que ese sector radical, ese sector fascista... Okay. Me lo va a decir en la próxima parte. Vale. Adelante, doctor Juan Carlos Dugarte. Mira, para terminar la idea, ¿no? A esos sectores radicales, fascistas, son los que nosotros tenemos que apartar. Tenemos que apartar. El fascismo, ¿por qué le dicen fascista? ¿Porque no apoyan al gobierno? No, porque no apoyan al gobierno, no. Acuérdate que el fascismo no tiene empatía con el ser humano. No tiene empatía con el ser humano. El fascista es violento. ¿Y cómo lo identifica? Y eso es lo que, bueno, por sus acciones. ¿Quién generó eso? ¿Quién generó eso? Eso lo generó el sector radical. Eso tiene nombre y apellido. Es María Corina Machado. Esa es la cara, el rostro del fascismo en Venezuela. A ese fascismo nosotros tenemos que relegarlo. El fascismo es el problema en Venezuela. Nosotros somos la solución a ese problema. Tenemos que combatirlo. ¿El PSUV no tiene fuerza suficiente para neutralizar toda esa radicalidad? El PSUV tiene una fuerza... Te pregunto. El PSUV tiene una fuerza enorme. Y por eso es que lo hemos neutralizado. Por eso es que el fascismo no ha agarrado cuerpo aquí en Venezuela.
Ellos han querido incendiar Venezuela. Lo que pasa es que no han podido. Si hubieran podido, ya lo hubieran hecho. Pero tenemos a un pueblo totalmente consciente, que quiere y sabe para dónde tiene que ir. Tenemos un pueblo que quiere paz, quiere trabajar por encima de esa minoría, porque no podemos nosotros englobar a toda la oposición que votó por el candidato que está desconociendo los resultados electorales. No, esa gente votó, bueno, porque X razones, porque no quiere a Nicolás Maduro, porque siempre ha estado en contra de Chávez, X, no nos quiere, pero esa gente también quiere paz. Esa gente no quiere que Venezuela se suma en un caos, y esa gente nosotros tenemos que hacer el llamado, vamos a trabajar por Venezuela, por todos los venezolanos, porque Venezuela salga adelante. Venezuela tiene un potencial enorme, tiene una proyección donde todo nos indica que vamos a tener el índice de crecimiento más alto de América Latina. Eso nos tiene que decir muchas cosas. Se están haciendo las cosas como deben de hacerse. El presidente Nicolás Maduro ha tenido aciertos en materia económica, aciertos enormes en materia económica. Imagínate tú si nosotros podemos empezar a producir petróleo y a vender y a exportar nuestro producto, nuestro principal producto, como es el petróleo, y vuelvan los ingresos que teníamos antes. Venezuela se va para arriba. Vamos a tener una Venezuela bollante, el mejor país del mundo. Ya lo tenemos. Eso no está ocurriendo. ¿Ah? No está ocurriendo. Ya está empezando a ocurrir. Entonces, ya está empezando a ocurrir. No, yo no me estoy quejando absolutamente nada. No, yo no me estoy quejando, sino que lo que planteo es que debe entender el imperio norteamericano de que aquí hay un pueblo soberano, aquí hay un país que es soberano y que quiere transitar por la vía democrática. Pero yo oí a Biden diciendo que él quería buenas relaciones con Venezuela. Claro, una cosa es lo que a veces declaran. El problema está en los radicales venezolanos, dice él. El problema, una cosa es lo que declaran y otra cosa es lo que hacen después. O sea, ya no tienen acostumbrados los presidentes norteamericanos porque muchas veces ellos no son los que gobiernan. Entonces, ¿cómo soluciona eso? Los que gobiernan son las grandes transnacionales, los grandes intereses económicos. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Vivimos peleando con los Estados Unidos? No, en lo absoluto. Seguir manteniendo las relaciones, el acercamiento, el diálogo permanente, pero bueno, uno siempre tiene... ¿Diálogo con todos los sectores. Con los sectores de oposición, no con el fascismo. Ojo, con el fascismo no se puede dialogar, como lo ha dicho el presidente. Pero con esos sectores de oposición que quieren a Venezuela, tenemos que seguir dialogando. Con todos los gobiernos del mundo, tenemos que seguir dialogando. Y eso es lo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro. Ha seguido por la misma línea del comandante Chávez, que siempre buscó el diálogo. Tenemos que recordarnos, cuando el comandante Chávez llegó, le dieron un golpe de Estado y llegó a Miraflores con el crucifijo, llamando a los sectores de oposición a un diálogo, a que se sentaran. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo esa oposición? En ese momento, cuando el comandante Chávez los llamó para dialogar, ¿qué hicieron? Otro golpe de Estado, el paro petrolero. O sea, ese es el mismo sector radical que ahorita fueron a las elecciones ya con una visión, la visión de desconocer los resultados. Y ellos tenían su agenda planteada. Vamos a elecciones, desconocemos los resultados, incendiamos Venezuela, y que la comunidad internacional nos apoye para asaltar el poder. Ellos tenían todo su guión ya establecido, sus influencers que iban a empezar a bombardear, ¿me entiendes?, con noticias. O sea, esa es una estrategia que les fracasó y va a fracasar siempre, porque a nosotros nos asiste la verdad. Las elecciones se hicieron. Hay un país... Dice el sector de la MUD, y esto yo no comparto esas cosas, pero yo tengo que plantearlo, es que cuando ellos eran gobierno, ustedes, los chavistas, eran conspiradores. Dieron un golpe. El comandante Chávez insurgió en medio de una profunda crisis. Tenemos que recordarnos, ¿me entiendes? En el 89 hubo un estallido social. Eso no fueron los militares. Fue un estallido social. ¿Y qué hizo el gobierno? Masacró a ese pueblo que salió a protestar a las calles en contra del paquete neoliberal que estaba planteando o que quería implementar Carlos Andrés Pérez. Esa era la realidad, ese era el contexto en el cual, ¿me entiendes?, el comandante Chávez surgió
para defender en defensa del pueblo Para venezolano. ya plantearte los problemas, ¿cuál es la solución a futuro? La solución a futuro es trabajar juntos, todos los venezolanos, todos los Unidos. venezolanos, Un pacto de unidos. punto fijo. No es un pacto, eso no. Pregunto. Eso no es un tema de un pacto. Yo pregunto, porque es tú que fíjate, respondes. Ajá. más allá del diálogo que se pueda plantear o que se pueda establecer con los dirigentes políticos de oposición, tiene que haber un diálogo nacional de la gente del pueblo venezolano. Ok. Tiene que haber un diálogo donde la gente acuerde, bueno, ya terminamos el proceso electoral, bueno, no terminamos, Ok. ahorita vamos a unas elecciones. Ya. Para que vean que estamos en democracia, vamos a unas elecciones donde los consejos comunales van a elegir sus proyectos. ¿Qué más democracia nosotros queremos? La democracia participativa y protagónica, Ok. establecida en la Constitución. De manera pues que lo que tenemos que hacer ahora es eso. Todos los venezolanos ya votamos, Ok. elegimos a nuestro presidente y ahora a Ok. trabajar todos. Tú explicas muy bien las cosas. Vamos a ver si me explica esto. ¿Cuál es tu futuro? Tu futuro es volver a la administración pública, a ser diputado, senador, ir a una posición diplomática. ¿Cuál es tu ambición en este momento? Mi ambición es que Venezuela siga adelante, Venezuela prospere. Yo no tengo ninguna ambición en lo personal, ¿No? créemelo, de verdad que no. No tengo ninguna ambición en lo personal. Si te Yo ofrecen soy- un cargo de ministro, no lo aceptas. Yo soy un soldado de esta revolución. Ya. Soy un soldado de esta revolución, créemelo. Sí. Y yo estaré defendiendo este proyecto, defendiendo al presidente Nicolás Maduro, Ok. con o sin cargo. No me hace falta cargo para defender al presidente Nicolás Maduro. Allá está un señor Lo he que- demostrado siempre. Allá está un señor que se le cae la mano diciendo que te pasaste de maraca. Un mensaje final. Bueno, esperanza, fe en Venezuela, esperanza y fe en el gobierno, que está haciendo todo lo necesario para sacar a Venezuela adelante. Venezuela tiene posibilidades de ser la potencia mundial que siempre soñó el comandante Chávez. Esperanza y fe, y paz sobre todo, a todos los venezolanos. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Gracias a ustedes, amigos televidentes. En la próxima parte voy a conversar con el economista José Manuel Puente, profesor de IESA. Bueno, ahora voy a conversar con José Manuel Puente, él es economista y profesor de IESA. ¿En qué anda en este momento? Tiempo que no lo veía. No, todo muy bien. La mitad del tiempo aquí en Venezuela y la otra mitad fuera por razones académicas entre Oxford, Madrid y Salamanca. Ajá. Pero por supuesto el tiempo que estoy aquí son los mejores momentos para mí. Es mi país y es la economía que realmente me importa. ¿Cuánto tiempo permaneces tú en Venezuela? Más o menos la mitad del año. No. Más o menos la mitad del año y realmente los ¿Y qué problemas. haces aquí? Soy profesor titular del IESA. Ah. Ese es mi cargo académico. Y aprovechas para integrarte a la docencia. Mientras No, estés no, aquí. mi trabajo aquí es docencia e investigación. Eso es lo que hago, eso es lo que me apasiona. Que se investigue ahorita. Bueno, todos estamos muy interesados en el tema de economía política, sobre todo cómo los desequilibrios políticos, como los que estamos viviendo, pueden tener impacto sobre lo económico. Eso para un investigador como yo es un tema apasionante, porque no cabe duda que estos desequilibrios políticos, con unas elecciones cuestionadas, con un presidente no reconocido por el mundo entero, pueden tener impactos muy importantes sobre el desempeño económico del 2024 y 2025. Pues es un poco exagerado decir que es un presidente no reconocido por el mundo entero. Tiene potencia como Rusia, tiene potencia como correcto. Irán, tiene potencia como el mismo Estados Unidos. Biden estos días dijo que no tenía problemas, ¿no? Bueno, es muy claro que un grupo de países de América Latina, 7 países de América Latina retiraron sus embajadas de Venezuela en protesta. La Unión Europea también rechaza los resultados y Estados Unidos ha sido un poco ambivalente, aunque en una primera etapa no está satisfecho. Y vemos en las últimas 3 semanas que todo el mundo está wait and see, vamos a esperar y ver qué pasa para tomar decisiones económicas y eso le hace un daño tremendo a la economía y el desempeño del 2024 va a ser mucho peor en términos de crecimiento e inflación de lo que habíamos estimado hace 6 meses atrás. Pero en eso ya tuve yo aquí al presidente de Consecomercio y de Fedecama y piensan lo contrario que ti. Me dice que ellos están avanzando, poco a poco, pero que están avanzando. Yo respeto mucho porque los dos son buenos amigos míos, pero me gustaría que pudiéramos debatir con ideas
y yo no veo un avance positivo después de este desajuste político. De hecho, Venezuela es una economía donde lo político, los desequilibrios políticos le hacen mucho daño a la economía, y Venezuela está viviendo en este momento una confrontación política. No importa quién tiene la razón, hay una parte del país que cree que el presidente fue una persona y hay una parte del país que cree que el presidente fue otra. Esa confrontación es muy negativa para el desempeño económico de Venezuela, y eso es lo que está pasando en este momento. Pero cuando tú dices que el Consejo Nacional Electoral reconoce a quien fue electo presidente y es la institución autorizada para eso, ¿por qué te preocupa lo demás? No, me preocupa mucho porque hay evidencias muy fuertes y gobiernos muy importantes. La Unión Europea en su conjunto rechaza el resultado del CNE. Y 7 gobiernos de América Latina retiraron sus embajadas de Venezuela ante protestas por los resultados. Esa duda razonable de muchos gobiernos y de líderes mundiales ya debería despertar alarmas para que seamos completamente transparentes y el que ganó pueda mostrar los resultados claros y dejar muy claro que fue un presidente electo con absoluta transparencia y siguiendo el orden y la Constitución. El Tribunal Supremo de Justicia, por ejemplo, dio un resultado y oyó el informe de todos los candidatos y de todos los que estuvieron allá, ¿no? Y no cuestiona, es la máxima autoridad, ¿no? Sí, es la máxima Ahora, autoridad. vamos contra eso. No, no vamos contra Claro. eso. Lo que pasa es que todos sabemos en Venezuela que no hay independencia de poderes. Y eso es un gravísimo problema en Venezuela. Yo trato de hacer economía y meterme solo con la economía, pero también el tema institucional importa sobre el desempeño económico. Al no tener tu plena independencia de poderes, lo que puedan decir poderes como el tribunal, como el Consejo Nacional Electoral, puede ser cuestionado porque son completamente Ahora, independientes. poderes como Fedecámara, Comercio, con Industria, aquí tuvieron esos representantes y no cuestionaron el gobierno. Bueno, Voy a tener que ingresar al grupo de José Manuel Puente para... No, para nada. Se pregunta a la gente independiente. Pues. Los 3 presidentes de Consecomercio, con Industria y Fedecámara son buenos amigos. Yo los invito a un auditorio académico a que discutamos sobre estos temas y cada uno de nosotros dé las piezas de evidencia que tenga para ver cuál es cuál fue el resultado real y qué es lo que deberíamos hacer nosotros como venezolanos. Conclusión, señor Croes, no importa quién ganó, aquí no importa si José Manuel apoya un candidato a otro. El tema es que el resultado que se generó en las elecciones y que una mayoría eligió a un presidente es el que tiene que ser respetado. Ese es el punto. Y eso es a lo que los venezolanos tenemos que llegar. Banca y negocio. Venezuela ha reanudado su actividad económica sin grandes alteraciones pese a la crisis electoral, postelectoral. Sí, Como dice banca y negocio. Y la OBF, que no sé qué es. Observatorio Venezolano de Finanzas. La crisis política deteriora expectativas para el cierre de 24 con dólar a bolívar 50 e inflación a 55. Sí, lo que es muy claro, y hay muchos ejemplos que lo muestran así. Algunas economías como Italia, como Perú es el mejor ejemplo en América Latina, que han vivido grandes desequilibrios políticos, han tenido múltiples presidentes a lo largo de la última década. Las crisis políticas no tienen impactos prácticamente sobre lo económico. De hecho, Perú ha sido la economía que más ha crecido en el continente en los últimos 25 años. Entonces, la economía y política no están altamente correlacionadas. En el caso venezolano es todo lo contrario. Cualquier desequilibrio o confrontación política, independientemente de quién tenga la razón, tiene impactos muy negativos sobre la economía. Y lo que yo puedo decir como economista de manera responsable, y los que nos ven podrán juzgar al final del año, es que el desempeño macroeconómico de Venezuela en términos de crecimiento, de inflación, de abastecimiento y del tipo de cambio va a ser muy inferior al que habíamos pronosticado al principio del año, antes de la crisis política. Por ejemplo, la CEPAL. La CEPAL no es ningún organismo del gobierno, ¿no? No, y más muy serio. Ok. Prevé que la economía venezolana crecerá en el 5%. Eso es correcto, eso fue antes del 28 de junio. De julio, antes de las elecciones. Todas las proyecciones que usted está viendo en CEPAL, en Fondo Monetario y en otros organismos multilaterales fueron hechas antes del desajuste político consecuencia de las elecciones. Ellos no analizan el desajuste político. No, ellos se basan en los datos que tienen de la economía, ¿no? Seguro, no, pero usted va a ver que en las próximas semanas o meses van a hacer nuevos ajustes para el último trimestre del año y todo este desajuste político y social va a tener consecuencias sobre los números que ellos van a publicar. ¿Cómo? Usted va a ver cómo en los próximos meses
CEPAL, Fondo Monetario, van a hacer ajustes de los números con los eventos económicos y políticos de los últimos meses y esos números van a cambiar lamentablemente. Canasta alimentaria de julio de 2024 alcanzó los $542, según Sendat, FBM. Sí, bueno, Venezuela sigue teniendo un problema estructural muy fuerte, que es el de la alta y persistente inflación. Por suerte, salimos de la hiperinflación en el 2021, pero seguimos estando entre las 4 o 5 inflaciones más altas del mundo, sobre el 50-60%, y eso todavía sigue golpeando muy fuertemente el salario y la capacidad de compra y consumo de las familias. Entonces es un problema todavía muy serio para la mayoría de las familias venezolanas que tienen... Termina. que tenemos el salario mínimo y promedio más bajo de América Latina. Bueno, muchas gracias pues, por venir al programa. Muchas gracias, señor Gracias. Croes. Nos veremos en otra oportunidad. Cuando usted quiera. Ay, Y ok, un gusto. gracias. El doctor Jaime Torres es jefe de la sección de infectología del Instituto de Medicina Tropical de la UCB. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Cómo está eso? ¿Cómo anda la medicina tropical? Siempre activa y el instituto es el instituto más productivo desde el punto de vista de investigación científica de la Facultad de Medicina de la Universidad Central. La verdad que es un instituto que se ha mantenido a pesar de todas las circunstancias bastante activo. ¿En este momento qué están haciendo? No, se hacen investigaciones en diversas áreas de enfermedades tropicales, sobre todo en enfermedades como Chagas, malaria, dengue, digamos, y muchas otras enfermedades que se consideran, leishmaniasis, por ejemplo, que se consideran enfermedades tropicales como tales, ¿no? ¿Qué conclusiones hay? No, hay, digamos, estas investigaciones tienen que ver o con mejoras en las pruebas, en las técnicas diagnósticas, mejor conocimiento de la situación de la enfermedad, mejor estrategias de manejo de algunas de ellas y siempre contribuyen a mejorar la calidad de la prevención o del manejo de los casos, ¿no? Y hemos mejorado mucho en eso. Se ha mejorado, tenemos limitaciones de recursos importantes, de manera que no se ha avanzado en la medida en que quisiéramos, pero sí ha habido siempre contribuciones y progreso en ese sentido, ¿no? ¿Qué otra cosa me puede decir de lo que está ocurriendo? Bueno, en el mundo y en Venezuela hay ahorita una alerta internacional de la Organización Mundial de la Salud advirtiendo sobre el riesgo de que ocurran brotes de esta variante nueva de la llamada viruela del mono, que ya ha sido un problema de salud pública reciente. Ya el año pasado y el antepasado hubo numerosos casos, miles de casos en todo el mundo, y incluyendo Latinoamérica, incluyendo Venezuela, aunque un número limitado de casos. Y esta nueva variante lo que pareciera es que es más fácil de transmitirse, más infectante, y puede entonces producir brotes quizás hasta más intensos de lo que hemos vivido, ¿no? ¿Cómo se manifiesta eso? Es una enfermedad, como el nombre lo sugiere, de viruela del mono. Es una enfermedad que produce lesiones en la piel abundantes de tipo como vesículas que pueden después ulcerarse, que pueden ser dolorosas y que pueden llegar a complicaciones en un porcentaje apreciable de los pacientes también, que pueden ser más o menos graves. Puede morir. Sí, esta nueva variante no es tan letal, tan virulenta. Pareciera que, digamos, lo que uno llama tasa de letalidad, que es el número de casos que se mueren por cada 100 personas que se infectan, está alrededor de menos de 1%. ¿Verdad? Que no, el problema no es tanto la mortalidad, sino las consecuencias y la posibilidad de expansión rápida en algunas poblaciones en nuestros países. En Venezuela estamos tomando medidas sobre la viruela del mono. Hubo una nota de prensa donde las autoridades de salud dicen que están tomando las medidas pertinentes para vigilar la posibilidad de la ocurrencia de casos acá. Me imagino que eso refleja de que algunas de las cosas que se deberían hacer se están haciendo. ¿El Instituto de Medicina Tropical? No, el Instituto de Medicina Tropical
o sea, las instituciones que intervienen en la vigilancia y en la, digamos, el control de algunos de estos brotes son las autoridades de salud. Los institutos de investigación contribuyen, ayudan en lo posible en diversas áreas del conocimiento para contribuir a mejorar esto, pero las autoridades de salud son las que tienen realmente la capacidad y la responsabilidad de responder ante este tipo de situaciones. Para concluir este tema, no hay casos que puedan preocupar a los venezolanos. En este momento no hay casos. Hubo un número bien limitado de casos cuando el resto de Latinoamérica tuvo muchísimos problemas y todavía continúa teniendo casos de la variante previa del virus. Venezuela oficialmente tuvo apenas 4 casos confirmados, 4 o 6 casos confirmados y algunos sospechosos, pero no hubo realmente un brote importante de la enfermedad en estos últimos 2 años. ¿Qué puede pasar ahora? Bueno, está por verse porque todavía en Latinoamérica no se han detectado casos de la nueva variante. Siguen habiendo casos de la que ya está circulando desde hace más de 2 años. Esa enfermedad es fácil de diagnosticar. Si el médico está preparado, sí. No ofrece tantas complicaciones. Lo que se requiere es que se sospeche su posibilidad y se dirijan las pruebas diagnósticas a los sitios adecuados, que en Venezuela solamente es el Instituto Nacional de Higiene. No hay ¿Es otro curable? lugar. Sí, bueno, es manejable. No hay tratamientos específicos, se utilizan algunos medicamentos que se han utilizado en la viruela y que parecieran tener algún efecto de mejoría. En algunos de los pacientes hay unas vacunas experimentales que se han utilizado también en el control del brote que tiene ya más de 2 años a nivel mundial, pero el resto es el manejo, digamos, de los síntomas, la mejoría o el alivio de la sintomatología del paciente y no hay un tratamiento específico como tal. Los síntomas, ¿cómo qué? Las lesiones de piel, la posibilidad de que se infecten secundariamente, la ocurrencia de algunas, digamos, complicaciones en algunos órganos como riñón, etcétera. Todo eso es lo que uno vigila y trata de compensar. Pero ¿cuál es el primer síntoma? ¿Cuándo a la gente debe acudir al médico? Los primeros síntomas son habitualmente fiebre y la aparición de lesiones en la piel, dependiendo de cómo se adquirió, o puede ser en el área genital, si fue por transmisión sexual, o en cualquier parte del cuerpo, dependiendo si hubo un contacto cercano con otra persona infectada y en cualquier sitio de la piel de la persona pueden ocurrir lesiones. ¿Pero cuáles son? Que la gente ve ahí. Son como, bueno, lo que los médicos llaman vesículas, que son lesiones con contenido líquido, es como una burbujita que puede romperse y deja una erosión, que es como una úlcera, y esas úlceras son bastante dolorosas en general. Ahora, y aquí dice que, bueno, que es contagiosa, ¿no? Me imagino. Es transmisible entre personas. Originalmente es una enfermedad de animales, por eso se llama viruela del mono, porque los reservorios naturales son el mono o los monos en África y algunos roedores. Pero, digamos, estas variantes nuevas, la anterior y la que actualmente se identificó, se han de alguna manera adaptado más al humano en cuanto a la posibilidad de transmisión. Y por eso el contacto sexual, sobre todo, ha sido la vía más importante de transmisión entre los humanos. ¿Qué otra cosa nos puede decir sobre eso? Que es una, situación que puede, digamos, prevenirse si los mecanismos, sobre todo de vigilancia temprana, funcionan y que va a depender mucho entonces del nivel de preparación de la estructura de salud de los países, de cómo se maneja la situación. Aquí dice que la República del Congo, estamos muy lejos, ¿no? Está experimentando un número más alto de eso. Bueno, ¿Tendrá que ver eso con la...? Digamos, la infección se originó en África, se originó sobre todo en ese país, en la República Democrática, que tiene problemas políticos muy graves, que tiene áreas donde no hay infraestructura de salud, donde no hay incluso ni siquiera control desde el punto de vista político y militar del área. Y en África fundamentalmente es por consumo de roedores o de monos que ocurre la infección, pero en otros países es más por la transmisión sexual. Vamos a un receso y al regreso hablamos de otras enfermedades que nos preocupan.
esta última parte del programa, ¿qué más nos puede decir usted sobre la salud en general y sobre la viruela del mono? Bueno, en cuanto a enfermedades infecciosas, en Venezuela se sigue experimentando un número importante de casos de dengue, que es algo que, digamos, se ve en todo el año, pero más que todo aumentan los casos en la época de lluvia, como ahora. Sigue habiendo un número importante de casos de influenza, de gripe, que puede tener consecuencias también serias para la salud. De manera que desde el punto de vista de salud pública, quizás esas son las enfermedades más relevantes ahorita por el número de casos que pueden ocurrir. Y sigue habiendo lo que se llaman enfermedades endémicas, que son esas enfermedades que ocurren regularmente en el tiempo en cualquier país, y aquí hay muchísimas tropicales que es como Chagas, como malaria o paludismo, como leishmaniasis, que se ven, digamos, un número importante de casos anualmente. Se está investigando eso a nivel del IBIC, por ejemplo. El IBIC tiene también investigaciones, el IBIC es un instituto de investigaciones más básicas, pero también contribuye obviamente a la investigación en las áreas clínicas, y sí, ellos tienen trabajo y publicaciones importantes en hepatitis, en dengue sobre todo, y en otros virus transmitidos por mosquitos. ¿Y qué otra institución está comprometida con esto? Instituciones involucradas, bueno, el Instituto de Medicina Tropical, obviamente. Hay algunas instituciones en el interior, en la Universidad del Zulia, en la Universidad de los Andes, que también contribuyen en algunas áreas, como es el caso de dengue y algunas otras enfermedades infecciosas. ¿Cómo se propaga el IMPOC? ¿Qué es esto? El IMPOC. Esa es la viruela del mono, ese es el nombre que acuñó la OMS para la viruela del mono, que es monkeypox. O sea, Monkeypox. Sí. Pox es básicamente todas las enfermedades que tienen que ver con lesiones vesiculares o ampollas, y transmitidas por virus. Y monkey, bueno, por mono. Entonces, es la viruela del mono simplemente. Aquí dice, ambos casos de viruela pueden propagarse a través de contacto directo con animales infectados y materiales contaminados. Esto puede incluir artículos como ropa de cama y toallas. Sí, bueno, como todas las enfermedades infecciosas con manifestaciones cutáneas, es una de las vías. O sea, el contacto cercano con alguien que tenga lesiones, y ese contacto puede ser tan digamos, casual como convivir con alguien o tener un intercambio social, o tan íntimo como una relación sexual. Aquí dice, el contacto íntimo también puede propagar la viruela entre las personas, por ejemplo, mediante besos, gotitas respiratorias, etcétera, etcétera. Sí. La intimidad favorece el contacto cercano y el contacto con lesiones infectantes, sea en el área genital o sea en otras partes del cuerpo. Prohibido besarse. Hay que hacerlo con precaución, como dicen. ¿Qué otra cosa nos puede decir desde el punto de vista de su área? Bueno, que como decía, la población tiene que estar consciente de que sigue habiendo un número importante de casos de COVID en la población, que si bien estas nuevas variantes del virus de COVID no parecen tan agresivas como las que hemos vivido en los años anteriores, sigue siendo una causa de hospitalización y hasta de muerte en los pacientes. Y que no hay que descuidar la gripe, la influenza. La gripe es una enfermedad que puede causar tantas complicaciones y tantos muertos como el COVID. ¿Por qué se complica? Se complica sobre todo con problemas respiratorios, con neumonía, que puede ser o por el mismo virus de la gripe, de la influenza, o por una infección secundaria bacteriana. Y pueden ser muy graves y pueden llevar a la muerte del paciente. ¿Cuándo la gripe se convierte en neumonía? ¿Por el descuido del paciente o porque es un proceso natural? Es un proceso natural, un porcentaje de todas las infecciones por el virus de la gripe, de la influenza, pueden terminar produciendo cuadros respiratorios severos como neumonía. Y depende también de las condiciones del paciente. Es más factible en personas de más edad, es más factible en personas con enfermedades debilitantes o que reciben tratamientos que se llaman inmunosupresores. Ellos son más susceptibles a tener este tipo de complicaciones. Y todo el que haya tenido infecciones respiratorias recurrentes en el pasado, porque eso favorece nuevas infecciones y mayores complicaciones. Nada de prevención. Sí, la influenza se puede prevenir con vacunas. Hay una vacuna que ¿Esas vacunas son efectivas?
Depende sobre todo de cuán acertado fue la selección de los virus que se incluyeron en la vacuna, porque el virus de la influenza cambia tanto que cada año hay que hacer una vacuna distinta. Y si las predicciones del virus que va a estar circulando fueron acertadas, la efectividad puede ser muy alta, 80%, 60%, 70%. Claro, Si no se atina, claro. la efectividad es relativamente baja. Aquí en Venezuela hay vacuna gratis a eso. Gratis no se está, digamos, aplicando a nivel del programa de vacunación en forma regular, o por lo menos amplia. Existe a nivel privado, pero sí, es una de las vacunas que debería ser parte del programa ampliado de vacunación y de los esquemas normales de vacunación para adultos y para niños. Ok, si alguien quiere vacunarse, tiene que ir a una clínica privada. En este momento sí. Sí. Si no hay disponibilidad. Y en cualquier otro momento. Bueno, tenemos años donde esa ha sido la realidad, donde no se dispone sino a nivel de centros de vacunación privados. Ajá, ¿qué otra cosa nos puede decir ahora? Que bueno, ese tipo de situaciones debe de alguna manera analizarse y ver cómo se mejora, porque las enfermedades prevenibles por vacuna son una causa importante de problemas tanto de muerte como de complicaciones que llevan a hospitalización y de impacto económico. Entonces, son enfermedades que el costo que se invierte en la vacuna siempre está por debajo del costo de no vacunar, porque las consecuencias siempre van a ser mucho mayores cuando no se vacuna. ¿El SIDA tiene vacuna aquí ahorita? El SIDA no tiene vacuna en ninguna parte, hasta ahora. ¿La tuberculosis? La tuberculosis, hay una vacuna, no es una vacuna ideal, pero es una vacuna que se utiliza en los recién nacidos y que previene un porcentaje importante de complicaciones, sobre todo de meningitis por tuberculosis, por la bacteria que causa tuberculosis. Es una vacuna que se debería aplicar en forma rutinaria en los recién nacidos, en países donde la transmisión es importante, y Venezuela está en este momento en el rango de transmisión elevada de la enfermedad. Hay muchos casos de SIDA. De tuberculosis. La tuberculosis. Ha aumentado, casi se ha duplicado el número de casos en los últimos quinquenios o la última década, y muchos de estos casos ocurren en pacientes con SIDA. Es más grave la enfermedad de pacientes con SIDA y es más común en los pacientes con SIDA por razones obvias. Sí, claro. Y entonces, bueno, sí, es un problema de salud pública importante. Infecciones de prótesis o elementos extraños implantados, ¿también hay problemas con eso? Es problema en todo el mundo. O sea, cualquier cuerpo extraño o material no natural que se coloque en el cuerpo puede ser susceptible a infectarse, y las bacterias en esos materiales pueden sobrevivir muy fácilmente los mecanismos que tiene el organismo para atacarlas, de manera que el tratamiento de las infecciones no es fácil en esos casos. Infecciones en pacientes oncológicos, en tratamiento con quimioterapia. Muy comunes, las infecciones en pacientes oncológicos se ven sobre todo en las fases más activas de la quimioterapia, porque reducen los mecanismos de defensa de la persona en forma dramática, y eso hace que las bacterias puedan y los virus puedan o reactivarse o diseminarse rápidamente. Gracias, doctor. Siempre le pido a la gente un mensaje final y usted lo tiene autoridad para decirlo. Bueno, el mensaje final, que lo que un poco insistí al comienzo, es importante que sobre todo las enfermedades que son prevenibles, bien sea por programas de control o por vacunación, se hagan en forma efectiva, y esa responsabilidad corresponde sobre todo a las instituciones de salud. Muchas gracias, doctor Jaime Torres, jefe de sección de infectología del Instituto de Medicina Tropical. Gracias por estar aquí. Claro.